Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo y Comprendo. Seguimos con el tema de matemáticas primero de la ESO y concretamente el sistema métrico decimal. Y ahora vamos a ver una cosa que se llama forma compleja e incompleja. Vamos a ver. Hemos visto nuestra escalera, que algunos profesores os las pondrán en forma de escalera. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Y otros os lo pondrán en forma horizontal. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Si habláramos del peso, de la masa, utilizaríamos por lo mismo, kilogramos, hectogramos, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, hemos dicho que según lo que vayamos a medir necesitaremos una unidad mayor o menor. Y decíamos que, por ejemplo, si vamos a medir una mesa, pues no nos sirve el kilómetro, utilizaremos el metro o los centímetros. Bueno, pues imaginaos que os dan una distancia, una longitud, porque estos son unidades de longitud, como ya sabéis, y os la dan con varias unidades. Por ejemplo, pues la distancia de mi casa al colegio son 2 kilómetros, 3 metros y 4 centímetros y 2 milímetros. Y os dan pues 1, 2, 3, 4 unidades. Han medido la distancia con 4 unidades. También os pueden decir la distancia de mi colegio a mi casa es 232,04 metros. Y aquí os dan una sola unidad. Pues cuando os dan varias unidades para medir, para expresar una medida, a esto se le llama forma compleja. Y cuando se da una sola unidad, se le llama forma incompleja. Por lo tanto, en este caso A hemos medido en forma compleja y en este caso B hemos expresado esa medida en forma incompleja. Y entonces nos van a poner ejercicios en los que os van a decir, oye, toma esto en forma compleja y pásalo a incompleja. O toma esto en forma incompleja y pásalo a compleja. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Vamos a pasar primero de forma compleja, de forma incompleja a forma compleja, ¿vale? Vamos a pasar primero. La incompleja es la fácil y la compleja es la más complicada, ¿no? Bueno, no tiene historia. Vamos a pasar primero de forma incompleja a compleja. Para hacer esto, en vez de poner la escalera, es más útil ponerlo en horizontal. Da igual, pero bueno. Entonces hacemos una tabla. Ponemos las unidades en horizontal, ponemos kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Y hacemos una tablita como esta que estoy dibujando aquí. Hacemos así. Arriba han quedado las unidades, el nombre de las unidades, mejor dicho, el símbolo. Y abajo quedan espacios para rellenar y ahora veremos cómo rellenamos. Supongamos que el problema que nos están diciendo es, pasa esta medida que viene expresada en forma incompleja a compleja. Por ejemplo, 2308,307 metros, pásalo a complejo. Fijaos que me están dando la unidad es una sola, es decir, es una forma incompleja. Me están diciendo que lo exprese, es como este ejemplo, como el B, que lo exprese de la forma A, que diga cuántos kilómetros hay, cuántos hectómetros, cuántos decámetros,
cuántos metros, decímetros, centímetros, milímetros. Eso es lo que quiere decir pasar de incomplejo a complejo. Como me lo están dando todo en metros, yo tengo que decir si hay kilómetros, cuántos hay, si hay hectómetros, si hay decámetros, si hay metros, etcétera, etcétera. Entonces se hace de esta manera. Fijaos que me están hablando de metros, metros. Localizo los metros, están aquí. Y tengo esta medida en forma decimal, es decir, tengo una parte entera y una parte decimal. Pues entonces empiezo a escribir desde, como son metros, tengo que empezar a escribir desde los metros la parte entera. Aquí vendría el 8, aquí vendría el 0, aquí vendría el 3 y aquí vendría el 2. Y a continuación, la parte decimal, el 3, el 0 y el 7. Imaginaos, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo aquí, porque quiero que veáis esto. 214,07 metros también. Imaginaos esta otra medida. Entonces, la voy a poner aquí, voy a continuar mi tabla, ¿vale? Esto de aquí es para el número este y esto de aquí es para este número, ¿vale? Hago lo mismo. Como están hablándome de metros, empiezo a colocarlos a partir de los metros. 4, aquí pondría un 4, ¿vale? 1 y 2. Los que faltan le meto un 0. Como ya no hay más números, aquí un 0. Y ahora empiezo aquí, 0 y 7. Y aquí, como no hay, otro 0. Y entonces, la forma compleja del primer número, este es el número A, este es el número B, sería 2 kilómetros, 3 hectómetros, 0 decámetros, 8 metros, 3 decímetros, 0 centímetros y 7 milímetros. Lo voy a escribir aquí. 2 kilómetros, 3 hectómetros, 0 decámetros, 8 metros, 3 decímetros, 0 centímetros y 7 milímetros. Como los ceros no cuentan, cuando hagamos la respuesta a la pregunta, tenemos que decir 2 kilómetros, 3 hectómetros, 8 metros, 3 decímetros y 7 milímetros. Esta es la forma compleja de esta medida. He puesto aquí los ceros para que veáis el procedimiento, pero en vuestra respuesta en el examen o a la pregunta del profesor, la respuesta correcta es este número, 2308,307 metros, en forma incompleja. Cuando lo quiero expresar en forma compleja, 2 kilómetros, 3 hectómetros, 8 metros, 3 decímetros, 7 milímetros. Y este otro, el segundo número, pues hacemos lo mismo. Una vez que ya sabemos que los ceros no los vamos a mencionar, vamos a expresar el segundo número como 2 hectómetros, 1 decámetro, 4 metros y 7 centímetros. Y esta es la forma de pasar de incompleja a compleja. Hagamos un ejemplo más. Por ejemplo, 2357,815 gramos. ¿Vale? Esta forma está expresada en una única unidad y es una forma incompleja. Hay que pasarlo a forma compleja. Hacemos nuestra tabla. Kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo. Decigramo, centigramo, miligramo. Hacemos la tablita en condiciones. Y como nos están hablando de gramos,
aquí está el gramo, empezamos a escribir a partir de la coma, pero en la casilla de los gramos. 7, 5, 3, 2, y ahora a partir de la coma hacia abajo, 8, 1, 5. Por lo tanto, el resultado final es 2 kilogramos, 3 hectogramos, 5 gramos, 7 gramos, 8 decíamos 1 centígramo y 5 miligramos. Pongamos uno más. 4.000, 13,007 gramos. Pues hacemos lo mismo. Como estamos hablando de gramos, empezamos aquí con el 3, con el 1, con el 0 y con el 4. 0, 0 y 7. Y entonces, 4 kilogramos, 1 decagramo, porque el 0 ya no cuenta, 3 gramos y 7 miligramos. ¿De acuerdo? Pues así es como se pasa de forma incompleja a forma compleja. Nos queda ver al revés, de forma compleja a incompleja. Supongamos que nos dicen pasa 3 kilómetros, 5 decámetros, 8 decímetros y 1 milímetro. Esta forma es compleja a incompleja. A incompleja, a una sola unidad. Y nos dicen que, por ejemplo, la unidad sea pues los decámetros. ¿Vale? Los decámetros. Vale, entonces hacemos lo de siempre, la tablita. Kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Y completamos nuestra tabla. Hacemos los huequecitos correspondientes y empezamos a escribir. ¿Tengo kilómetros? Pues le meto un 3 en el kilómetro. ¿Tengo hectómetros? No. Como no hay, le meto un 0. ¿Tengo decámetros? Sí, 5. Pues le pongo un 5. Tengo decímetros. O sea que metros no hay. No, pues un 0 para el metro. Decímetros hay 8. Pues le pongo un 8. Centímetros no hay. Pues le pongo un 0. Y milímetros hay 1. Pues le pongo un 1. Y ya hemos rellenado esa tabla. Entonces el número es 3050801. Pero como nos están diciendo que lo pasemos a decámetros, los decámetros es el 5, ¿verdad? El 5. Bueno, pues entonces hay que ponerle la coma al lado del 5, a la derecha del 5. Aquí. 305,0801 decámetros. Si nos hubieran pedido que lo pasáramos no a decámetros, sino, por ejemplo, a hectómetros, hacemos lo mismo. Escribimos 3050801, pero como nos están diciendo hectómetros, los hectómetros es el 0. El 0 es este. La coma al lado. 30,50801 hectómetro. Y si nos hubieran dicho que lo pasáramos a decímetros, escribimos el número 3050801, pero como los decímetros nos están diciendo que lo pasemos a decímetros es el 8, la coma al lado del 8, 30.508,01 decímetros. Y de esta forma es como hemos pasado un número que viene en forma compleja a una forma incompleja. Esto es cuestión de practicar. Hay que hacer ejercicios. Veis que no es complicado. Hay que practicar y veréis cómo todo sale bien.